Han pasado más de 58 años desde que Los Invasores se emitió por primera vez, y los actores que dieron vida a esa serie vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie habría podido imaginar. ¿Sabías que una de las artistas invitadas de la serie murió en brazos de un hombre 18 años menor que ella? Un actor emergente que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes nombres de la historia de Hollywood. ¿Sabías que uno de los actores recurrentes apareció en el primer episodio que se emitió de Star Trek, interpretando a un hombre que ocultaba que un alienígena había suplantado a su esposa muerta? La invasión, resulta, nunca terminó del todo. Hoy nos adentramos en las vidas reales del reparto de Los Invasores, quienes sobrevivieron, quienes prosperaron, quienes desaparecieron y quienes cargaron heridas para el resto de sus días que ninguna cámara llegó a capturar. Número 1. John Milford como el sheriff Luke Harper y Jim Bryce. Era el rostro de la amenaza. El tipo de actor que entraba en una habitación y te hacía sentir de inmediato que algo iba mal, que el peligro estaba ahí mismo, escondido detrás de una placa o una sonrisa. John Milford apareció en 3 episodios de Los Invasores, interpretando a distintos personajes que se oponían directamente al desesperado héroe de Roy Thines. En pantalla era la autoridad vuelta siniestra. Fuera de ella, era algo mucho más admirable de lo que su público llegó a saber jamás. John Milford nació el 7 de septiembre de 1927 en Johnstown, Nueva York. Estudió ingeniería civil en el Union College y, tras graduarse, trabajó realmente para la Oficina de Obras Públicas de Los Ángeles. Era un ingeniero de verdad antes de ser actor. El cambio fue deliberado, algo que llevaba años sabiendo que tenía que hacer. A comienzos de los años 60, Milford se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense, casi siempre como el villano, el funcionario corrupto o el hombre cuya lealtad podía comprarse. Apareció en Gunsmoke, Bonanza, The Big Valley, The Rifleman y El Virginiano. Algunos cálculos sitúan el total de sus apariciones en pantalla en cerca de 500 créditos. Una obra ingente construida enteramente a base de oficio, no de fama. Lo que su público no sabía era que la pasión más profunda de Milford era el teatro. Fundó el Chamber Theater en el Boulevard Cahuenga de Los Ángeles, uno de los locales pioneros de teatro independiente que impulsaron las carreras de Richard Chamberlain y Vic Morrow, y su formación como ingeniero contribuyó al diseño original del Paseo de la Fama de Hollywood. Esas estrellas incrustadas en las aceras del Boulevard de Hollywood llevan, de algún modo, su huella. Siguió trabajando durante los años 80 y bien entrados los 90, mucho después de que muchos de sus contemporáneos se hubiesen retirado. Tenía poco más de 70 años cuando su salud empezó a declinar. John Milford murió el 14 de agosto de 2000 en Santa Mónica, California. Tenía 72 años. Se lo llevó un cáncer de piel. Le sobrevivieron su esposa, la productora televisiva Susan Grau, y sus 2 hijos. Había aparecido en casi 5 décadas de cine y televisión, sin llegar a ser famoso de la manera en que lo fueron las estrellas a las que apoyó. Pero cada historia en cuyo rincón estuvo fue mejor por tenerlo allí. En un negocio construido sobre estrellas, él era el pilar que sostenía todo lo demás. Número 2. Lynn McCarthy, como el coronel Archie Harmon y Fellows, era el tipo de actor que Hollywood utilizaba para hacer que todo pareciese auténtico. Lynn McCarthy aportaba a sus personajes un peso que la mayoría de los intérpretes solo podían aproximar. Ese peso estaba ganado de la manera más dura, en una guerra de verdad. Linwood Winder McCarthy nació el 23 de febrero de 1918 en Norfolk, Virginia. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, combatió. Después utilizó las ayudas para veteranos para estudiar interpretación en el Gellers Theater Workshop de Los Ángeles, y descubrió que la disciplina que el ejército había forjado en él era exactamente lo que el escenario exigía. Debutó en Broadway en 1952 con La Persecución, de Horton Foote, compartiendo escena con Murray Hamilton y Kim Hunter. A lo largo de las décadas siguientes, se convirtió en el rostro de la autoridad en la televisión estadounidense, apareciendo en El Rifle, Caravana, El Fugitivo, Misión, Imposible, Gunsmoke y El Agente del FBI. En 1957 interpretó al capitán Anderson frente al feroz sargento de instrucción de Jack Webb en El Sargento de Hierro, una actuación que los directores recordarían durante años cada vez que necesitaban a alguien capaz de encarnar la autoridad militar sin anunciarla.
En Los Invasores, McCarthy tenía 49 años cuando apareció por primera vez como el coronel Archie Harmon, un oficial de la Fuerza Aérea arrastrado a la desesperada cruzada de David Vincent. Participó en varios episodios y en El Pacificador, emitido en febrero de 1968, moría, al ser destruido el avión que lo transportaba junto al general Concannon por un platillo alienígena. Su última escena dejó una huella real. Continuó trabajando hasta comienzos de los 80, con Los vientos de la guerra y la película sobre el desastre nuclear. El día después, en 1983, un filme que el público vivió con una angustia colectiva genuina, como si estuviese presenciando algo que podría suceder de verdad. McCarthy, que había conocido la guerra real, aportó a ese proyecto una comprensión de la pérdida catastrófica que pocos de sus colegas podían igualar. Se retiró por completo en 1984. Tenía 66 años. Durante los 18 años que le quedaron de vida, se mantuvo totalmente alejado de la vida pública. Lynn McCarthy murió el 23 de noviembre de 2002 en Beverly Hills, California. Tenía 84 años. La causa fue una neumonía. Había sido soldado antes de ser actor. En cada interpretación de su larga carrera, el soldado seguía ahí. Número 3. Alfred Rider como Mr. Nexus y el líder alienígena. Hay actores que se hacen famosos y hay actores que se vuelven inolvidables. Alfred Rider era de los segundos. Nunca tuvo su nombre encabezando los créditos. Pero apareció en el primer episodio que se emitió de Star Trek. Se enfrentó a John Wayne en Valor de Ley. Y en Los Invasores fue el rostro del liderazgo alienígena. Alfred Rider nació como Alfred Jacob Korn el 5 de enero de 1916 en Nueva York. Empezó a actuar profesionalmente a los 8 años y debutó en Broadway a los 13, interpretando a un niño perdido en el Peter Pan de Ava Le Gallienne. Estudió con Benno Schneider, Robert Lewis y finalmente Lee Strasberg, convirtiéndose con el tiempo en miembro vitalicio del Actors Studio, la misma institución que formó a Marlon Brando y James Dean. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército y participó en el legendario espectáculo de Broadway y película Winged Victory. Cuando Rider interpretaba a un personaje bajo presión, creías que la presión era real. El 8 de septiembre de 1966 apareció como el profesor Robert Crater en La trampa del hombre, el primer episodio de Star Trek, la serie original emitido alguna vez. Su personaje era un científico en duelo que ocultaba un secreto devastador, que la criatura que protegía había matado a su esposa y tomado su forma. Fue una de las mejores actuaciones de un episodio único en la historia de esa franquicia. Luego llegó Los Invasores. Rider tenía 51 años. Apareció en 3 episodios a lo largo de las 2 temporadas, como Mr. Nexus en el episodio de la primera temporada, P-Core, donde supervisa la operación alienígena en una planta industrial. Luego como el líder alienígena en el episodio de la segunda temporada, El Rescate, y finalmente en El Pacificador, el penúltimo episodio de toda la serie. Era la presencia más inquietante del show, una inteligencia fría con un rostro humano perfecto. Estuvo casado con la actriz Kim Stanley de 1958 a 1964. Tuvieron un hijo. Se retiró de la interpretación para la pantalla en 1976 para dedicarse por entero al teatro y la dirección escénica. Alfred Rider murió el 16 de abril de 1995 en Englewood, Nueva Jersey. Tenía 79 años. Era el líder alienígena que nunca parpadeaba, y de algún modo, eso era exactamente quién era. Número 4. Anthony Aisley como Bob Torin y Tony LaCava tenía el tipo de presencia que definió un momento concreto de la cultura popular americana, moreno, elegante, con una frialdad que lo convertía en un personaje natural para las historias de detectives. Anthony Aisley apareció en 3 episodios de Los Invasores en 1967, interpretando a personajes distintos en cada uno de ellos. El hecho de que los productores lo recasetaran una y otra vez en lugar de traer de vuelta al mismo personaje, dice algo importante. Era demasiado bueno para usarlo solo una vez. Anthony Aisley nació como Frederick Glendinning Aisley el 19 de enero de 1925 en Filadelfia. Estudió teatro en la Universidad de Miami.
Trabajó durante años en compañías de teatro de repertorio en Pensilvania y a finales de los 50 había llamado la atención de la Warner Brothers. Le dieron el papel de Tracy Steele, uno de los detectives protagonistas de Ojo de Honolulu, una exitosa serie de estilo sofisticado ambientada en Honolulu que duró 4 temporadas y lo convirtió en un rostro reconocible en los hogares de toda América. La visibilidad que le dio Ojo de Honolulu lo lanzó a una década de trabajo sólido en el cine: Retrato de un gángster, El negro duro de Samuel Fuller, La marca del látigo y una serie de películas de ciencia ficción de culto como La marina contra el monstruo nocturno y Viaje al centro del tiempo. No buscaba el prestigio, trabajaba con constancia y profesionalidad en las películas que el público realmente veía. Su vida personal estuvo anclada en su matrimonio con Judith Tubbs desde 1951 hasta la muerte de ella en enero de 1994, 43 años. Tuvieron 4 hijos, entre ellos su hijo David Glenn Aisley, que se convirtió en músico de rock. La hija de David Glenn, la nieta de Anthony Aisley, es la actriz India Aisley. Anthony Aisley murió el 29 de enero de 2003 en Woodland Hills, California. Tenía 78 años. La causa fue un fallo cardíaco. Fue enterrado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de las colinas de Hollywood. El frío detective de Ojo de Honolulu nunca dejó de trabajar. Esa, al final, fue su mejor actuación. Número 5. James Daly como Alan Landers y el general Samuel Concannon fue el primero en morir. No en la vida real, en la historia. En el primer episodio de Los Invasores, James Daly interpretó a Alan Landers, el socio arquitecto y amigo más cercano de David Vincent, el hombre que le creyó cuando nadie más lo hacía y que pagó esa lealtad con su vida antes de que acabara la primera hora. James Firman Daly nació el 23 de octubre de 1918 en Wisconsin Rapids, Wisconsin. Su padre era comerciante de combustible, su madre trabajaría más adelante para la Agencia Central de Inteligencia. El tipo de detalle biográfico que parece pertenecer a una novela de espionaje. Estudió teatro en el Cornell College de Iowa, sirvió en la Marina de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, y luego se entregó por completo al teatro. En 1959 apareció en uno de los episodios más celebrados de En los límites de la realidad, una parada en Willoughby, interpretando a un ejecutivo publicitario agotado cuya desesperación lo lleva a refugiarse en el sueño de un mundo más sencillo. En 1965 ganó el premio Emmy por el especial televisivo El Águila y la Jaula, emitido dentro del prestigioso espacio Hallmark Hall of Fame. Su reputación por interpretar figuras trágicas y desgarradas con una inteligencia poco común estaba firmemente consolidada. En Los Invasores apareció 2 veces, como Alan Landers en el piloto, asesinado desde el principio, estableciendo que los alienígenas eran despiadados y que los seres queridos de David Vincent no podían protegerse, y luego como el general Samuel Arlington Concannon en El Pacificador, un condecorado oficial de la Fuerza Aérea que llega a ser más peligroso que los propios alienígenas. Tenía 48 años cuando se emitió el piloto. En 1968 asumió el papel recurrente del Dr. Paul Lochner en Centro Médico, que se extendió durante 170 episodios a lo largo de 7 años. Fue lo que le dio el mayor reconocimiento público de su carrera. Su vida personal llevaba su propia historia extraordinaria y dolorosa. Se casó con Hope Newell en 1942 y tuvo 4 hijos, entre ellos Tyne Daly, ganadora de varios premios Emmy por Cagney and Lacey, y Tim Daly, protagonista de Wings. Tras su divorcio en 1965, James se distanció en gran medida de sus hijos por miedo a que acabaran sufriendo enfermedades mentales. El motivo, tal como Tim Daly reveló en una entrevista de 2016 en CBS Sunday Morning, James Daly era homosexual. Se lo había confesado a Tim en privado una década después del divorcio. La homosexualidad estaba clasificada como enfermedad mental hasta 1973, y Daly había vivido bajo esa etiqueta impuesta a algo que era simplemente quien era. Él y su esposa habían intentado curarle. Había fracasado. James Daly murió el 3 de julio de 1978 en Nyack, Nueva York. Tenía 59 años, fallo cardíaco. Sus cenizas fueron esparcidas en el Atlántico.
Su hijo Tim reveló la verdad 38 años más tarde, dándole al hombre que había ocultado el hecho más importante sobre sí mismo un acto final y tardío de dignidad. Fue el primero en los invasores en ser arrebatado por los alienígenas. En la vida, llevaba décadas librando en silencio su propia batalla imposible. Número 6. William Windom, como Michael Tresider, y el mayor Rick Graves, apareció en 3 episodios de Los Invasores, interpretando a 2 personajes completamente distintos. El tipo de doble reparto que indica la plena confianza de una producción en un actor. William Windom aportaba algo que no puede fingirse: el peso completo de la tradición teatral americana, el pedigrí de un hombre cuyo propio apellido llevaba consigo un fragmento de la historia política de los Estados Unidos. William Windom nació el 28 de septiembre de 1923 en Manhattan. Era bisnieto y tocayo de William Windom, un político del siglo XIX que fue congresista, senador y secretario del Tesoro al servicio de los presidentes Garfield, Arthur y Harrison. Ese legado no lo condujo hacia la política, lo condujo hacia el escenario. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial como paracaidista en la 82ª División Aerotransportada, saltando desde aviones en territorio hostil en el teatro europeo. Sobrevivió, volvió a casa, se formó en el American Repertory Theatre y construyó una carrera que tocaría prácticamente todos los rincones del entretenimiento americano a lo largo de las siguientes 6 décadas. Su vida personal fue intensa. Se casó 5 veces. Sus primeros 4 matrimonios terminaron en divorcio. El quinto, con la escritora Patricia Thunder en 1975, duró hasta su muerte. 36 años de estabilidad. En 1970 ganó el premio Emmy al mejor actor principal en una serie de comedia por Mi Mundo y Bienvenido Seas, una serie basada en los escritos de James Thurber. También interpretó al comodoro Matt Decker en uno de los episodios más intensos de Star Trek, la serie original, un comandante destruido por la culpa del superviviente, y retomó el papel casi 40 años después en Star Trek, New Voyages. En Los Invasores tenía 43 años cuando apareció por primera vez en la primera temporada como el mayor Rick Graves y regresó en la segunda para el episodio de 2 partes Cumbre Diplomática como Michael Tresider, un aliado de Vincent asesinado por los alienígenas. Su papel recurrente como el Dr. Seth Hazlitt en Se ha escrito un crimen se extendió de 1985 a 1997. William Windom murió el 16 de agosto de 2012 en Woodacre, California. Tenía 88 años, insuficiencia cardíaca congestiva. Llevaba el nombre de un gran hombre, y luego, según todos los indicios disponibles, se convirtió en uno. Número 7. Diana Hyland como Sherry Vicor y Ellie Markham. Algunas historias son tan breves y tan luminosas que iluminan todo lo que las rodea. Diana Hyland apareció en 3 episodios de Los Invasores, como Sherry Vicor en el episodio de la primera temporada Vicor y como Ellie Markham en el episodio de 2 partes Cumbre Diplomática. Tenía 31 años cuando se emitieron esos episodios. Murió con 41. Diana Hyland nació como Diane Gentner el 25 de enero de 1936 en Cleveland Heights, Ohio. Hizo su debut profesional como actriz en 1955, a los 19 años. En 1959 creó el papel de Heavenly Finley en Dulce Pájaro de Juventud de Tennessee Williams en Broadway, actuando junto a Geraldine Page y Paul Newman. Su nombre artístico fue creado a partir del apellido de soltera de su madre por su representante. Tenía mejor ritmo, y el ritmo era el correcto. A lo largo de los años 60 trabajó sin descanso en televisión, El Fugitivo, En los límites de la realidad, El Avispón Verde, Ciudad Desnuda, Los Invasores. Apareció junto a Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford en la película de 1966, La Jauría Humana. En Vicor interpretó a Sherry, la esposa alcohólica de un industrial, que colabora en secreto con los alienígenas. En Cumbre Diplomática interpretó a Ellie Markham, una alienígena disidente que se alía con Vincent para impedir el asesinato de líderes mundiales. Su vida personal tuvo sus capítulos complicados. Se casó con el actor Joe Goodson en 1969. Su hijo Zachary nació en 1973. Se divorciaron en 1975. Luego, en 1976, conoció a un joven actor en el rodaje de
El chico de la burbuja de plástico, John Travolta, 18 años menor que ella. Lo que comenzó en ese rodaje se convirtió en una historia de amor de intensidad poco común. Ella fue su primer gran amor, la mujer que lo cambió, y entonces llegó el diagnóstico. A comienzos de 1977, a Diana Hyland le comunicaron que tenía cáncer de mama. Se sometió a una mastectomía. El cáncer siguió avanzando. Había sido elegida para el papel de Joan Bradford en Somos 8, una de las nuevas series más esperadas de la temporada de 1977. Apareció en 4 episodios antes de que su cuerpo se rindiera. El 27 de marzo de 1977, Diana Hyland murió en Los Ángeles. Tenía 41 años. Murió en brazos de John Travolta. Meses después, él subió a un escenario en la gala de los premios Emmy y recogió un galardón póstumo en su nombre. Mejor actriz de reparto por El chico de la burbuja de plástico. Era irreemplazable en cada historia en la que entraba. Número 8. Kent Smith como Edgar Scoville y Stan Arthur. Era el aliado. En una serie construida enteramente sobre la paranoia y el aislamiento, Edgar Scoville era la rara excepción. El hombre que miraba a David Vincent y decía, «Te creo, estoy contigo». Kent Smith aportó a ese papel el peso completo de una carrera en Hollywood que se remontaba a la edad dorada del cine americano. Kent Smith nació como Frank Kent Smith el 19 de marzo de 1907 en Nueva York. Asistió a la Phillips Exeter Academy y luego a la Universidad de Harvard. En 1925, siendo aún estudiante, fue uno de los fundadores del Harvard University Players, un grupo de teatro que con el tiempo contaría entre sus miembros a Henry Fonda, James Stewart, Joshua Logan y Margaret Sullivan. Su primer gran éxito en el cine llegó en 1942 con La Mujer Pantera, la película de terror atmosférico dirigida por Jacques Tourneur para la RKO. Smith interpretó a Oliver Reed, un hombre cuya esposa oculta un secreto aterrador, que puede transformarse en algo letal. La película fue una obra maestra de la sugerencia y las sombras, y su actuación sobria y contenida fue central en lo que la hacía funcionar. Repitió el papel en La Maldición de la Mujer Pantera 2 años después. A lo largo de los 40, ocupó el respetable territorio intermedio del reparto de Hollywood, junto a Ethel Barrymore en La Escalera de Caracol, Susan Hayward en Mi Corazón Insensato y Patricia Neal en El Manantial. Con la llegada de los 60 hizo una transición fluida a la televisión. Interpretó al Dr. Robert Morton en más de 50 episodios de Peyton Place, y en un detalle discreto que casi nadie fuera de la producción conocía, la actriz que hacía de su esposa en la serie era su esposa real, Edith Atwater. Tenía 60 años cuando Los Invasores lo eligió para el papel de Edgar Scoville. A lo largo de 13 episodios, más que cualquier otro invitado recurrente, le dio a la serie algo sin lo que no podría haber existido. Una presencia adulta creíble, junto al atormentado héroe de cines, que hacía que la lucha imposible pareciera real. Kent Smith murió el 23 de abril de 1985 en Woodland Hills, California. Tenía 78 años, insuficiencia cardíaca congestiva. Su esposa Edith murió menos de un año después, a causa de un cáncer. Pasó toda una vida en compañía de leyendas. Al final, se convirtió en una. Número 9. Michael Rennie como el vicecanciller Pierre Alkist y Magnus Jahr era un alienígena. Esa era la extraña y hermosa ironía en el centro de las apariciones de Michael Rennie en Los Invasores. 16 años antes de llegar a ese rodaje, había interpretado a Klaatu, el embajador alienígena de Ultimátum a la Tierra, el visitante extraterrestre más humano de la historia del cine de ciencia ficción, y ahora estaba aquí de nuevo, esta vez interpretando a una figura de amenaza alienígena en lugar de paz alienígena. Michael Rennie nació como Eric Alexander Rennie el 25 de agosto de 1909 en Idle, un barrio de Bradford, en Yorkshire, Inglaterra. Su tatarabuelo había diseñado y construido el puente de Londres original, pero Eric Rennie no estaba destinado a la ingeniería. Trabajó como vendedor de coches, gestionó una fábrica de cuerdas, y en 1935 adoptó el nombre artístico de Michael Rennie. Un año después, un encuentro fortuito con un director de casting de Gaumont British le dio su primer trabajo como actor, como doble de Robert Young en Agente Secreto, de Alfred Hitchcock. Tras servir como piloto de caza en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial,
fue llevado a Hollywood en 1950 por Darryl F. Zanuck. Un año después, el director Robert Wise estaba preparando una película sobre un embajador alienígena que llega a la Tierra con un mensaje que la humanidad puede no querer escuchar. Su primera elección, Claude Rains, no estaba disponible. Rennie dio un paso al frente. La película era Ultimátum a la Tierra. Tenía 41 años, medía 1,93 m y aportó a Klaatu no amenaza, sino tristeza cósmica, la melancolía de un ser que había esperado algo mejor de la raza humana. Fue un fumador empedernido toda su vida, y a finales de los 60 fue hospitalizado repetidamente por problemas respiratorios. Tenía 57 años cuando apareció en Los Invasores, interpretando al vicecanciller Pierre Alquist en las dos partes de Cumbre Diplomática, y al personaje alienígena Magnus en un tercer episodio. Había sido el alienígena más famoso del cine, y ahora, por última vez, volvía a hacerlo. Michael Rennie murió el 10 de junio de 1971 en Harrogate, Yorkshire, de un ataque al corazón provocado por el enfisema. Tenía 61 años. La Tierra se detuvo. Siempre lo hace cuando alguien como él se va. Número 10. Gene Hackman como Tom Jessup. Apareció en un único episodio de Los Invasores, y ese solo episodio es una de las notas al pie más extraordinarias de la historia del cine americano, porque en el otoño de 1967, Gene Hackman no era aún Gene Hackman. Era un actor de 37 años, al borde de algo enorme, llevando un maletín lleno de esporas alienígenas a través de una tensa hora de ciencia ficción televisiva. El episodio era Las Esporas, emitido el 17 de octubre de 1967. Hackman interpretaba a Tom Jessup, un mensajero alienígena que ha perdido el control de un maletín que contiene organismos capaces de crecer hasta convertirse en invasores de tamaño humano. El papel era un perfecto anticipo, un hombre que oculta algo monstruoso bajo una apariencia compuesta y ordinaria. Eugene Allen Hackman nació el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California. Su padre abandonó a la familia cuando Gene tenía 13 años, una ruptura que moldeó esa cualidad vigilante y tensa que definiría sus mejores trabajos durante décadas. Se alistó en el Cuerpo de Marines a los 16, mintiendo sobre su edad. Tras 4 años y medio de servicio, vagó entre estudios de periodismo, trabajos de portero, conducción de camiones y mudanzas. A finales de los 50 se matriculó en la Pasadena Playhouse, donde conoció a Dustin Hoffman. Ambos fueron elegidos por sus compañeros como los que tenían menos probabilidades de triunfar. La historia demostró ese pronóstico espectacularmente equivocado. Pocas semanas después de la emisión de Las Esporas, Hackman fue elegido para el papel de Buck Barrow en Bonnie y Clyde, la película de 1967 que transformó el cine americano, y recibió una nominación al Oscar al mejor actor de reparto. Lo que vino después fue una de las carreras más celebradas de la historia de Hollywood. French Connection le dio su primer Oscar, Sin Perdón, el segundo. En total fue nominado en 5 ocasiones. El debate sobre cuál fue su mejor actuación nunca se ha resuelto. Su primer matrimonio, con Faye Maltese, duró 30 años y tuvo 3 hijos. Se casó con Betsy Arakawa en 1991 y durante más de 3 décadas vivieron discretamente en Santa Fe, Nuevo México. Se retiró de la actuación en 2004 y se dedicó a la pintura y a escribir novelas. En sus últimos años, el Alzheimer fue avanzando en él hasta consumirle por completo. Hacia el 18 de febrero de 2025, Gene Hackman murió en su casa de Santa Fe a causa de una enfermedad cardíaca, con el Alzheimer como factor contribuyente. Tenía 95 años. Su esposa Betsy había muerto en la misma casa una semana antes, el 11 de febrero, por un síndrome pulmonar por hantavirus. Fueron encontrados juntos el 26 de febrero, cuando un empleado de mantenimiento descubrió la puerta abierta. Subió al rodaje de Los Invasores como un actor que aún no había demostrado casi nada. Se marchó del mundo como uno de los grandes intérpretes de la historia del cine. El alienígena del maletín resultó llevar dentro el mundo entero. Número 11. Roy Thines como David Vincent. Y aquí llegamos, el hombre que los vio aterrizar. El arquitecto que tropezó con el mayor secreto de la historia humana y dedicó cada hora de vigilia a intentar que el mundo le creyera.
David Vincent era un héroe solitario para una época solitaria, una figura que se enfrentaba a lo invisible, que cargaba con el peso de una verdad imposible y que se negaba a rendirse incluso cuando todos a su alrededor habían concluido que estaba roto. Roy Thines fue ese hombre durante 2 extraordinarias temporadas. Y la historia de quién era él antes, durante y después de Los Invasores es tan rica y compleja como cualquier cosa que David Vincent llegó a afrontar. Roy William Thines Jr. nació el 6 de abril de 1938 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia de origen alemán. De joven quería ser médico o jugador profesional de fútbol americano. Diría más tarde, con el humor de quien ha hecho las paces con los caminos no tomados, que había querido ser las 2 cosas al mismo tiempo. Ninguna lo retuvo. Lo que lo retuvo fue un micrófono. Empezó en la radio, ingeniería, trabajo de locutor, noticias, actuación dramática para la voz. Fue allí, de noche, donde comprendió por primera vez lo que significaba habitar completamente a un personaje. Tras una etapa en el ejército de los Estados Unidos como policía militar, se mudó a California y empezó a construir una carrera como actor desde cero. El primer gran salto llegó como el Dr. Phil Brewer en General Hospital en 1963, un papel que le dio un público numeroso y fiel, y que le enseñó a vivir dentro de un personaje durante meses en lugar de horas. En 1965, fue elegido para el protagonista de El largo y ardiente verano, la adaptación de Faulkner para la cadena ABC. La serie no sobrevivió su primera temporada, pero lo hizo famoso de una manera muy concreta. Miles de cartas de mujeres que se habían enamorado de él a través de la pantalla. Tenía 28 años cuando Los Invasores se estrenó el 10 de enero de 1967. Delgado, de ojos oscuros, poseedor de una intensidad en pantalla que la cámara entendía de manera instintiva. No interpretaba la paranoia, interpretaba la certeza, la terrible e incomunicable certeza de un hombre que sabe algo verdadero que el mundo se niega a aceptar. Sostener eso a lo largo de 43 episodios es extraordinariamente difícil. Él lo sostuvo sin perder ni una sola vez la fe del público. Su vida personal durante ese periodo tenía sus propios dramas. Su primer matrimonio, con Barbara Ainsley desde 1962, terminó en divorcio en 1967, el mismo año en que se estrenó la serie. En el propio rodaje de Los Invasores, conoció a la actriz Lynn Loring. Se casaron el 28 de mayo de 1967 y tuvieron 2 hijos. 17 años de matrimonio transcurrieron en paralelo a la carrera que la serie había lanzado a una órbita diferente. La serie fue cancelada en 1968, de repente, sin que nadie lo eligiera. La serie terminó con David Vincent aún luchando, aún sin ser creído. La mitología sin resolver. Fue el tipo de final que crea leyendas en lugar de conclusiones. Lo que vino después fue una carrera de alcance genuino. La película británica de ciencia ficción de 1969, Doppelganger, estrenada también como Viaje al otro lado del sol, sigue siendo subestimada. Aeropuerto 1975 y el Hindenburg lo mantuvieron visible durante la época de las películas catástrofe. Interpretó a Nick Hogan en Falcon Crest a lo largo de los 80. Encarnó a Roger Collins y al Reverendo Trask en Dark Shadows, y en 1996 apareció en 2 episodios de Expediente X como una figura en el centro oscuro de una mitología de conspiración alienígena que había sido construida, en parte, sobre los cimientos que Los Invasores había sentado 30 años antes. Una conversación a través del tiempo. Su matrimonio con Lynn Loring terminó en divorcio en 1984. Contrajo nuevo matrimonio con Catherine Smythe entre 1987 y 2001. Su cuarto matrimonio, con Stephanie Batailler, comenzó en 2005 y continúa hoy. Tiene 5 hijos. En 2026, Roy Thines tiene 88 años. Se retiró de la actuación en 2007 y ha vivido discretamente desde entonces. El hombre que pasó 2 temporadas advirtiendo al mundo sobre una invasión alienígena encontró finalmente algo que David Vincent nunca llegó a conseguir del todo: la paz. Fue él quien los vio aterrizar. Y para todos los que alguna vez vieron la serie, esos aterrizajes siguen sucediendo. Cada vez que comienza esa música, cada vez que un hombre solitario en una carretera desierta mira al cielo y comprende,
en un único instante, que nada volverá a ser igual. Ese es el tipo de legado que no se desvanece, se profundiza. Si has llegado hasta aquí, ¿qué personaje del reparto se te ha quedado más grabado? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más análisis en profundidad de la televisión clásica que marcó toda una época, suscríbete y activa las notificaciones. La invasión, como resulta, nunca terminó del todo.